Este es el video que nos presentó Webcams de México cuando grababa al volcán Popocatépetl en una de sus cámaras, y de ahí se ve que salen, o parece que salen, unos objetos de las fumarolas del volcán, y en total me parece que son más de 20 objetos de tipo o de forma cilíndrica. Y bueno, inmediatamente la comunidad científica se proclamó al respecto diciendo que era el tren de satélites de Starlink que pasó por esa zona y se pudo ver. Entonces, mi trabajo en esto va a ser tratar de identificar si realmente es el tren de Starlink o es algo más y salir de dudas, ¿no? Yo tengo el material gráfico, voy a trabajar con el material gráfico, pero también con la información que me dan los satélites que guardaron de ese día, y vamos a tratar de ubicarnos en el lugar, en el tiempo. Vamos a intentar comprender qué son. Por lo mientras vamos a escuchar lo que dicen los expertos de estos objetos. Sí, pues, estoy ahora seguro que son satélites, es un tren de satélites perteneciendo a la constelación Starlink de Elon Musk para comunicaciones y internet satelital, porque he checado en una aplicación donde se puede visualizar la trayectoria de todos los satélites orbitando alrededor de la Tierra, entonces estamos seguros que son satélites. Bueno, el experto ya nos dio su opinión. Vamos a intentar descubrir qué pasa con este video y qué pasa con estos objetos. Vamos a ubicar la cámara. Vamos a ir a la ciudad de Tenguismanalco, en Puebla, en México, y vamos a obtener el punto de vista que tenemos de la webcam sobre el volcán. Es este. Por aquí tengo unas imágenes para comparar, y parece que este es nuestro volcán y este es nuestro ángulo. Ok, esta es la cámara desde esta posición. Ahora voy a prender la ruta que nos va a servir para esta y esta, para saber exactamente por dónde estamos observando, y se supone que los objetos se ven atrás. En este caso pasarían por aquí volando y pasarían hacia este punto, como dicen que son los de Starlink. Entonces vamos a comprobar si en realidad son los de Starlink o no. Esta es la trayectoria que yo tengo completa. Ustedes pueden ver que va directo, y voy a poner una trayectoria, esta amarilla, que se supone que es la trayectoria o muy cercana a los satélites de Starlink. Entonces tenemos que ver en este punto qué hora era, cuántos pasaron y qué formación tenían. De aquí, de este punto a este punto, hay aproximadamente, ahorita les muestro, tenemos 1500 kilómetros de distancia. Entonces lo que dicen es que desde acá se vieron esos objetos a 1500 kilómetros de distancia, de un tamaño verdaderamente considerable, cada uno, y una cantidad pues también considerable. Vamos a ver, vamos a ubicar ahorita en el espacio, en otro programa, los satélites. Vamos a ver, nuestro video inicia a esta hora, a las 8:33 con 37 segundos de el mes 8, agosto, el día 24 del año 2023. Entonces vamos a ubicar este horario en el programa o en la aplicación en línea de satélites, de ubicación de satélites.
Este es la página, se llama keeptrack.space y nos está poniendo pues los satélites como son los de Starlink, y ahorita lo tengo configurado para que me ponga las órbitas para ver por dónde están pasando. Lo que nos interesa en este punto, ay, perdón, ya moví el plano, es ver el tiempo y la ubicación. Ahí está, listo. Muy bien, vamos a irnos hacia atrás. Para eso, aquí son las 3:40 en la zona horaria UTC o tiempo coordinado universal. Es la hora que tiene el Keep Track. 3:40, 3:41. Aquí ya cambió 3:41. Pueden ver que va al tiempo. Pero lo que necesitamos es en Mountain Daylight Time, que es el horario de montaña. Este es en el que está nuestro MDT, nuestro video. Entonces, como está en línea el video, pues tenemos que irnos a este video. La diferencia son más 6 horas. Vamos a ubicar el día. El día nos decían que era el 24/08 a las 8:33. Entonces, 24 de agosto, vamos a este día. Y la hora dice que las 8:33, pero hay que subirle 6 horas para que sea el otro horario, Mountain Daylight Time. Entonces vámonos para arriba y ya vamos a llegar al día 25. El día 25 sería a las 2:34 de la mañana, porque serían más 6 horas. ¿Con cuántos segundos eran? 37 segundos. Vamos a dejarle 37 segundos, 36, 37 segundos. ¿Ok? Y empezaría a correr. Este es de ese día y aquí podemos ver los satélites de Starlink. Aquí podemos ver el primerito. Podemos ver la cola que sigue. Este, si se dan cuenta, va en otra dirección. Por eso es importante las trayectorias. Con esto puedo ver exactamente cuántos hay en el tren y qué satélites y cómo se llama cada uno de los satélites que van en el tren. Si se dan cuenta, aquí van dos satélites muy pegados. Pero con esto puedo ubicar el nombre del satélite, su posición y su distancia. Estas distancias no son aleatorias, están bien calculadas porque tienen que ponerse en órbita, los satélites tienen que ponerse en su posición. Cuando van en línea apenas están dando vuelta para ubicarse dónde van a quedar. Entonces ya sabemos que pasó el primero a las 2:35, pero el de nosotros pasaba a las 2:34, que serían las 8:34 MDT. Entonces el 5, si se acuerdan dónde estaba el cruce, déjenme irme para acá. Aquí está el cruce. Y tiene que ser por aquí, por este punto. Entonces, de acuerdo a la vista del volcán, estos estarían pasando, pues ya pasaron 2 minutos y todavía no pasan. Apenas pasó el primero, va el segundo, y aquí viene un tercero. Sigue pasando el tiempo y todavía no llegan. Y acá en nuestro video original ya estaban pasando a esta distancia. Esto es lo mejor que pude localizar para saber exactamente qué satélites y qué modelos estaban pasando en ese momento por esta zona. Ustedes los pueden ver en pantalla. Nos podemos acercar más. Y este es nuestro punto de cruce. Y de aquí para acá debería de verse del volcán. Si se alcanzan a ver 1500 kilómetros de distancia. De aquí a acá son 1500 kilómetros de distancia. Y estos satélites son pequeños. Creo que la celda solar mide unos 3 metros y el aparato es muy pequeño. Entonces, bueno,
Ya vamos llegando a los puntos, apenas van saliendo. Vamos en el 2:37, que serían las 20:37:21. En MDT. En UTC, esta es la medida. Lo tengo en UTC porque esto es lo que me da el mapa. Pero así los podemos ubicar y podemos ver cómo van pasando. ¿Ok? Esto es muy importante para entender la trayectoria. Y como ya vimos aquí, por dónde van, sabemos exactamente cuánto tiempo se va a llevar para acá. Vamos por aquí y ya regresamos y aquí está nuestro tiempo. Entonces son las 2:38, que serían las 20:38, y los objetos siguen pasando a 1500 kilómetros de distancia por este punto. En este punto estamos ubicados aproximadamente. Bueno, vamos a hacer una comparación entre estos objetos. Vamos a tomar en cuenta cuántos son, la posición en la que están. Hay que recordar que esto es la realidad, es lo que está. Y estas son sus posiciones y estos son los objetos. Recuerden que aquí hay dos pegados y se ven como dobles cuando los contemos. Y por acá atrás hay otros dos que pertenecen al mismo tren, pero ya se están separando. ¿Cómo me doy cuenta? Por las trayectorias que tienen. Son paralelas. Todos estos son del mismo tren. Este no, este no, este no porque se va abriendo. Este sí y este también. Y ya para otro lugar ya no hay. Este es parte del mismo tren y este es parte del mismo tren. Este es el primero del tren. Luego viene esto y luego viene estos. Espero se entienda. Vamos a hacer una comparación ahora. Esta es una captura del mapa, ya con los satélites, los de Starlink. Esa es la cantidad que pasaron en línea o el tren de satélites. Limpié o eliminé todos los demás y solo dejé estos satélites. Este era doble, hay que recordar que ese era doble. Y pues ya los tenemos en posición. Y esto nos va a servir para lo siguiente. Déjenme minimizar esto y voy a maximizar este para tenerlo a pantalla completa. Esto son los satélites, o lo que dicen que son los satélites de Starlink que pasaron por atrás del Popocatépetl en el video. Entonces aquí los tengo ya ubicados en línea y tengo el número de objetos. Vamos a decirle objetos voladores, porque todavía no identificamos si son satélites o no son satélites. Y le vamos a poner el número y tenemos que llega hasta el número 22. Esto lo obtuve de fotogramas del video y los fui acomodando para que embonaran. Si se dan cuenta, en unas partes como que no embonan, pero les voy a explicar después por qué. Pero en total son 22 objetos voladores. Y ahora vamos a poner los objetos del Starlink. Vemos que tenemos 24 objetos. Y también lo que vemos es que la disposición de los satélites es completamente diferente. Este es el primer satélite y lo puse para que coincidiera con este. Este es el segundo, más o menos. Pero estos ya no son la misma posición. Hay que recordar que los satélites de Starlink o el mapa que nos da es exacto porque tienen que ir a esa posición. Se tienen que ir acomodando en su lugar, en su sitio. Y todo esto pues va pasando la información en tiempo real. Y lo que vimos es parte de la grabación de lo que pasó. Entonces, en este caso, el 1 coincide, el 2 coincide, pero el 3 ya no coincide su distancia.
ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8. Y tenemos dos objetos más. Tal vez lo cortaríamos aquí, ¿no? Tal vez este sería este y estos dos serían estos. Pero sigue sin embonar los satélites de Starlink con lo que tenemos en el video de la cámara de Webcams México del volcán Popocatépetl. No coinciden, no coincide la posición y bueno, tenemos los nombres de estos satélites, sabemos cuáles son y sabemos sus distancias, pero eso no coincide con lo que estamos viendo aquí. Rápidamente dijeron que estos eran los satélites de Starlink, pero aquí comparando los unos con otros vemos que pues sí es un número muy aproximado, pero no es la misma disposición y no son los mismos satélites. Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis del video, un análisis rápido, y vamos a entender cómo se ven estos satélites a la distancia. Esta es una imagen de larga exposición de un tren de satélites de Starlink. En teoría, pues van tan juntos que parece una línea larga. El tren, como es exposición larga, eso pasa con los objetos en movimiento con luz o con reflexión en este caso. Aquí hay otro ejemplo. Si ustedes pueden verlo, son líneas. Parece que tienen pequeño volumen, pero en general son líneas largas. Esto es importante ver cómo son las fotografías de larga exposición porque las vamos a comparar con los objetos que tenemos en el video. Es una línea de luz total. Y son similares a las que estamos viendo en los videos. Estos son algunos ejemplos de videos, no son de larga exposición, porque es muy difícil encontrarlos así, pero sí de cámaras fijas, grabando el tren de Starlink. Y pues podemos notar las diferencias. A la distancia, creo que es muy posible que veamos el tren de esta manera. Pero en este caso se están acercando. Hay que recordar que estamos a 1500 kilómetros de distancia de los objetos. Este, por ejemplo, tiene acercamiento. Y aún así los objetos se ven pequeños. Este tiene un acercamiento aún mayor con una cámara de visión nocturna y podemos ver las esferas. Vamos a hacer el análisis de nuestro video. Un pequeño análisis para ver las cosas que descubrimos. Bueno, aquí vamos a correr el video a 120 cuadros por segundo aproximadamente para ver lo que está pasando. Tenemos el número de 22 objetos que al parecer salen del cráter o de las fumarolas del volcán Popocatépetl. La comunidad científica o la mayoría se inclinó por decir que eran satélites de Starlink. Ya vimos que sí, en efecto pasaron satélites por una zona no cercana a 1500 kilómetros de este punto y que no era el número que estamos viendo aquí ni la posición de los objetos, pero sí era un número aproximado de los objetos que tenemos aquí. Me voy a acercar más. Una de las cosas principales que noté en el video original es que los objetos no son líneas. No sé si recuerdan las imágenes que les mostré. Eran líneas, porque eran imágenes de larga exposición. Estas no son imágenes de larga exposición, estos son volúmenes.
¿Por qué? Tenemos una sombra, tenemos un volumen, tenemos píxeles que nos dicen que hay algo aquí y que hay algo aquí. Y aparte, parece que hay elementos extra de la especie de cilindro que vemos. En este momento estoy viendo el video. Ya no me interesa ver los satélites, ya no me interesa ver las posiciones, lo que quiero ver es qué es esto. O qué me dice el video que es, independientemente de los otros resultados. Trae elementos, píxeles, que me indicarían una especie de giro en estas cosas. Bueno, para entender más la forma de estos objetos, pues me puse a trabajarlos con inteligencia artificial. Y aquí tenemos el video escalado con una mayor resolución. Este es el original y este es el video con una mayor resolución. Y vamos a ver los detalles de lo que está pasando aquí. Hay artefactos, cosas que están fallando del video. Voy a darle play y lo vamos a ver a 120 cuadros. Pero este no es un video de larga exposición. Estos objetos tienen un volumen. Me voy a acercar más a los objetos para que se note. Esto que estamos viendo aquí tiene mucha información. Ya eliminé el ruido, eliminé los elementos que teníamos y ya estamos yendo hacia adelante. Inclusive los objetos muestran ciertos detalles y como les comentaba parece que van girando. Estos, por ejemplo, estos puntos que quedan son artefactos del video. Como si desaparecieran. Pero nos enfocamos en estas partes. Estos objetos tienen un volumen. No es posible que esto se vea como si fuera una luz, como si fuera una imagen de larga exposición y tengamos una luz. Ya vimos cómo son las fotos de ese tipo. Estos son objetos con volumen, cilíndricos y de gran tamaño. Ok, ¿qué hay más importante aparte de esto? Hay otra cosa que encontré. Otra cuestión muy importante es que hay desaceleración y aceleración en los objetos. Al copiarlos, para poder tener una línea de objetos, copiaba, por ejemplo, dejaba un frame aquí y luego copiaba el otro frame e intentaba sobreponerlo uno sobre otro, pero no coincidían porque un objeto ya había acelerado, el otro se había movido hacia abajo y así cambiaban de posición. Eso quiere decir que no van moviéndose de una manera estática, están acelerando. Algo que los Starlink es imposible que hagan. Ustedes pueden tomar el video si no me creen y hacerlo. Copien un frame, copien otro frame, póngalos uno encima del otro y van a ver cómo se desfasan los objetos y parece que se están moviendo hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba. Otro elemento muy importante que encontré es que los objetos, déjenme ver si encuentro la posición exacta para que me crean. Vamos por aquí. ¿Qué creen que está pasando con este objeto? Este objeto está atravesando la nube y está pasando por atrás de la nube.
y hay un pedazo de nube o de vapor del Popocatépetl atrás de él. Eso quiere decir que está aquí, no está en el Océano Pacífico a 1500 kilómetros de distancia. Por este simple detalle, aquí vemos el original. Déjenme adelantarlo para que pierda los artefactos. Ahí está. Por este simple detalle, nos damos cuenta que está saliendo de este punto y está entrando en este punto. Y tiene nubes en la parte posterior. Esto nos ayuda a entender que estos objetos están saliendo de este punto. Inclusive aquí se ve cómo atraviesa la nube y hay un movimiento de que está jalando la nube en ese punto. No sé si se dan cuenta. Y sigue el movimiento. En este punto también hay una interacción. Aquí, por ejemplo, es algo extraño que se queda en ese punto. Yo siento que es un artefacto del video porque el video está lleno de artefactos. Pero estos elementos del objeto que sale entre las nubes, está saliendo entre las nubes, no está saliendo de atrás de las nubes. Y aparte la está jalando. Fíjense cómo está la nube, sale el objeto y la jala. ¿Qué es esto entonces? ¿Cómo me pueden decir que son los Starlinks si están interactuando con este humo? Miren esto. Está por atrás del objeto. ¿Ya vieron cómo está por atrás? Y él está atravesando. Inclusive hasta hay una especie de sombra aquí. Vamos a ver el original de este. Que están corriendo al mismo tiempo. ¿Es eso? La nube está atrás del objeto. Por eso es bueno analizar y ver los videos a detalle, entenderlos. Está traspasando estas nubes, hay nubes atrás. Nuevamente está pasando a través de las nubes. Bueno, para mí esto es impresionante porque son objetos muy grandes. Hay que medir la distancia del volcán, del cráter, y con eso poder comparar y sacaríamos las distancias de estos objetos. Y además, a mi punto de vista, creo que traen algunos elementos sobre su cubierta y están girando. Una especie de propelas, porque no se ve que sean limpios, tienen otras cosas. No sé si lo notan. Y parece que van girando sobre su eje. Realmente, pues me preocuparía, porque si no son ovnis estos, serían misiles. 20 misiles saliendo del volcán. 22, perdón. Pero ninguno tiene combustión, todos tienen la misma forma. Entonces, a mi punto de vista, son objetos voladores que estamos intentando identificar. Bueno, les voy a mostrar cómo encontré o cómo descubrí que se mueven de diferentes velocidades.
y por qué no me coincidían las cosas. Espero que se esté entendiendo hasta el momento lo que les estoy diciendo. Aquí podemos ver la unión de fotogramas clave del video que me sirvieron para contar cuántos objetos habían. El problema, por ejemplo, este es mi fotograma inicial, donde tenemos un objeto acá y acá vemos este objeto que es el número 2 y tiene que coincidir con el número 2 de aquí. Entonces, si ven, no coinciden las distancias. Este es el número 7 y tiene que ser este porque 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene que ser este, pero ¿qué pasa? Que ya se movieron los de la parte de atrás. ¿Y por qué se movieron? ¿Por qué está pasando estos movimientos raros? Si junto los de atrás, estos van bien embonados, pero el de adelante ya salió de posición. Entonces, ¿qué está pasando? Que estos objetos tienen aceleración. Como los estamos viendo en el video, no nos damos cuenta, pero ya poniendo un fotograma sobre otro, nos damos cuenta que este objeto aceleró de este punto, este de aquí, el 7, de este punto a este punto aceleró. Porque los demás se mantienen en su posición. Estos dos van casi iguales. Estos también, pero este se adelantó en su movimiento. Un satélite no haría eso. No se puede adelantar así, más si van en línea. Todo va calculado. Y así tenemos cómo se están imponiendo los objetos. Y el 14, por ejemplo, el 14 lo tengo en diferentes fotogramas y en ninguno embona porque se está moviendo en diferentes posiciones. Está pasando de este punto a este punto, mientras que los demás casi se mantienen iguales. Entonces tenemos aceleraciones distintas en los objetos. Se van moviendo y van cambiando de posición mientras aceleran para salir de cuadro. Quiere decir que van saliendo y uno va más rápido y otro va más lento y otro se va más para arriba y otro para abajo. Como estos, por ejemplo. Estos ya no están en posición, se cambiaron. Estos todavía están un poco, pero el 14 es el que más se cambió. Y estos se están moviendo. Aquí se ven las tres posiciones que tiene el objeto número 14. Hacia arriba y hacia abajo y hacia acá. Estos objetos también, si los centro aquí al primero, estos se están desplazando. Y bueno, con esto pues nos damos cuenta que no están estáticos y se van moviendo estáticos. Cada uno lleva un movimiento independiente que acelera, desacelera, se va para arriba, para abajo o cambia. Esto nos indica que pues no son satélites. Y a mi punto de vista creo que están saliendo de esta zona, de la fumarola del volcán. Para resumir, creo que el video nos muestra objetos que tienen volumen. Son objetos que salen claramente de la fumarola del volcán. Son objetos que tienen aceleración y cambian de posición durante su trayectoria dentro del video. Y a mi punto de vista también parecen ir girando sobre su propio eje. Son 22 objetos que están saliendo o están apareciendo de esa nube o de esa fumarola del volcán. También creo que los objetos no son satélites de Starlink y no están a 1500 kilómetros de distancia. Y coincido en que pasó un tren de Starlink en esa posición o en una posición similar, pero lo que me dicen los satélites es que no son los mismos
y no están a la misma distancia ni a la misma velocidad. Entonces, a mi punto de vista, estos no son satélites de Starlink. Son objetos cilíndricos que están saliendo de la fumarola del volcán Popocatépetl. Espero se entienda lo que he hecho aquí y sirva de algo para comprender esto un poco más. ¿Por qué están saliendo al mismo tiempo que pasan los satélites de Starlink? Quizás sea una especie de camuflaje para que la gente los desacredite inmediatamente y poder salir en nuestra cara sin que pase nada. No sé, eso es solo una idea. Bueno, muchas gracias y hasta luego.